poderosa, tan maravillosa es nuestra iglesia. Esta red global fue creada basada en la confianza. Lo esencial de la evangelización es decirle a todos que Jesús los ama. Todos somos llamados a ser grandes santos. No debemos perder esa oportunidad. Yo creo que esto va así. Este es un regalo de la compañía de chocolates Hershey's. Y parece un bombón, madre. Tontos, pero creo que es. Es un bombón. ¿Oh, lo es? Oh, es un bombón. Sí, yo lo sé, finalmente capté el punto cuando me lo puse como un sombrero. Yo no lo voy a usar toda la noche porque no quiero destruir nuestra muy sublime conversación de esta noche. Sin embargo, estoy muy agradecida a Hershey's, así que la próxima vez que ustedes vayan, escojan los Hershey's si tienen las nueces, claro. Bueno, lo que yo verdaderamente quiero mostrarles a ustedes y que yo creo que es algo muy maravilloso, es un pequeño pedazo de chocolate que no es lo que ustedes llamarían grande, pero que dice: nosotros te amamos, de la peregrinación eucarística a la Madre Angélica. Y eso es lo que usted llamaría una barra de chocolate. Así que yo les doy las gracias. Yo tengo otra barra aquí mismo. Esta es de chocolate corriente. ¿No tiene nueces esta? No, no hay nueces. Yo los acepto con o sin nueces. Pero muchas gracias. Y gracias a todos ustedes de Hershey, Pennsylvania, que pensaron en esto y que han venido esta noche. Y mis hermanas que están tratando, bueno, pues, de ser buenas monjas. Saben, cuando usen ese sombrero, veremos lo que sucede. Yo no creo que yo voy a recibir ningunos besos, bombones, pero está bien. Y yo espero que una de mis hermanas, que no está muy bien, y yo espero que ella que vio eso y vio mis Hershey's, el sombrero de bombón, bombón sombrero, bueno, lo que sea. Tenemos un maravilloso invitado esta noche, un profesor asociado de las Escrituras y de catequesis de la Universidad Christendom. Siempre alabamos a los profesores cristianos en las universidades. Y si usted realmente, y este es mi propio anuncio personal, si usted realmente busca uno de esos lugares muy escasos en que usted reciba la doctrina católica y la teología y la filosofía y todas las demás cosas, ahí es donde está Christendom College. Y él ha estado trabajando aquí en una nueva serie titulada La misión del Mesías. Y la pregunta es, yo supongo, ¿fue esa su única misión? ¿Fue su única misión morir por nosotros, por la redención? Por supuesto que esa era su misión. Pero parte de su misión fue también su ejemplo. ¿Cómo vivimos nuestro catolicismo, nuestro cristianismo? ¿Cómo se supone que actuemos? San Pablo nos dice en muchos lugares que solamente cuando uno vive la vida que él vivió, sabremos que somos cristianos. Ese es un gran sí condicional, ¿no es así? Pero esta noche queremos darnos aliento y esperanza a nosotros mismos. Todos sabemos por el Evangelio de esta mañana que muchos fueron a trabajar y algunos trabajaron 8 horas con calor y ellos recibieron un denario, y cuando ellos vieron que la persona que solo trabajó 1 hora recibió un denario también, no se sintieron muy felices por eso. ¿Ven? Un mes trabajando como un esclavo. ¿Se imaginan que hubo 107 grados aquí en Birmingham hoy y el aire estaba muy caliente? Y
No hemos tenido lluvia por un par de meses. Así que si ustedes trabajaran en ese calor por 8 horas y recibieran un denario, lo cual era el salario de un día, y entonces viene alguien y trabaja solo 1 hora y recibe el mismo salario, yo ni siquiera voy a preguntarles cómo ustedes se sentirían. Y si ustedes son sindicalistas, ¿ah? Uno de mis tíos era un jefe grande de la AFL-CIU hace muchos años. Y a él no le hubiera gustado eso en absoluto. Pero, ¿saben? Nosotros pensamos así porque no entendemos a Dios. Quiere decir que aquí hay un santo maravilloso que vive una vida muy buena todo el tiempo y va al cielo. Y aquí viene este pobre pecador que llega de milagro, pero también va a ir al cielo. Y a la larga, y nos preguntamos, ¿cómo es eso? Tiene mucho que ver con diferentes grados. Así que vamos a entrar en eso ahora, porque yo sé que tiene que haber muchas preguntas que ustedes deben hacerse, especialmente si juzgan el Evangelio con nuestras mentes humanas, claro, y nuestras acciones humanas. Y ese es un gran error. Así que, por favor, demos la bienvenida a Jim Gray. Usted es muy popular, ¿eh? Son algunos de mis estudiantes. Tienen que aplaudir. Son los estudiantes y tienen que aplaudir, ¿verdad? Pero díganos en primer lugar sobre su serie y por qué usted escogió esa para una serie. Como tema, nuestra serie es sobre Jesús y la titulamos La misión del Mesías, porque lo que queremos es concentrarnos en la misión de Jesús. ¿Sabe? El catecismo menciona que los evangelios tienen un lugar preeminente en toda la Biblia. Ellos tienen la parte de ser el corazón. El catecismo dice que es el corazón como el sagrado corazón de la Escritura. Y la razón es porque tiene a Cristo como su tema, y uno se acerca más a Cristo por medio de los evangelios. En verdad que el catecismo cita, y creo que está en el párrafo 127, a Santa Teresita la Florecita. Y Santa Teresita dice, cuando lloro hay muchas ansiedades, muchas cosas sobre las que tengo que orar y pensar, pero hay una cosa necesaria, y eso es contemplar a Cristo en la Escritura. Y cuando escuchen a Teresa decir la cosa que Teresa dice que es necesaria, yo recuerdo haber leído y orado sobre eso. Eso trae a mi mente una historia de los evangelios, por supuesto la historia de María y Marta. Y Jesús estaba en casa de María y de Marta, y Marta estaba ocupada y ansiosa por todo lo que ella tiene que hacer. Ella estaba atendiendo un huésped muy importante, y yo estoy seguro que ella quería que todo saliera bien. Y Jesús le dice, Marta, Marta, tú estás ansiosa y preocupada por muchas cosas. Una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte, así que debemos imitar a María y escoger la mejor parte y contemplar al Cristo en la Escritura. Por eso dice en el curso de catecismo la frase de San Jerónimo: la ignorancia de la Escritura es ignorar a Cristo hasta el punto que no conozcamos la Biblia. Especialmente los evangelios, no conoceremos a nuestro Señor y Salvador. ¿Cree usted que Marta entendió que aunque ella estaba cocinando, ella todavía podía ser como María? Sí, ese es el secreto, contemplarlo en medio de las actividades diarias. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Porque cuando yo por primera vez estudié la Biblia hace muchos años, yo sentía algo de lástima por ella, porque yo me preguntaba, bueno, entonces, ¿ellos tenían algo que comer? Esa es la italiana, calle. Porque yo comencé a comprender muy lentamente lo que nuestro Señor quiso decir. Yo siempre quise que todas las Martas del mundo supieran que si ella hubiera estado pensando en Jesús mientras hacía todas estas cosas, ni siquiera hubiera notado a María lo que ella hacía. Y ese es el punto importante en eso, pensé yo. Y Teresita, que alude a esa escena cuando ella habla de lo necesario, Teresita, la Florecita, que ahora es doctora de la iglesia, materializó eso. Ella escribió, cuando ella escribió en la historia de un alma que cuando ella estaba fregando, ella estaba amando a Jesús. Así que para Teresa, el caminito es cuando usted está barriendo la cocina, cuando usted está haciendo el trabajo, no importa el trabajo que sea, si usted lo hace por amor a Jesús, usted está contemplando en medio de su trabajo. Usted sabe, nosotros nos concentramos mucho sobre él porque vino nuestro Señor y por qué murió. Lo que debemos hacer. Pero díganos el por qué él vivió aquí.
Sí, madre, esa es la cuestión. Todo el mundo, si usted le pregunta a alguien en la calle por qué vino Jesús, él le dirá, él vino para morir. ¿Y por qué murió? Para salvarnos de nuestros pecados. Así que todo el mundo puede dar una buena razón y una explicación del por qué Jesús murió. Por lo menos una respuesta superficial. Pero si usted le pregunta a esa persona por qué Jesús vivió, ellos no pueden dar una respuesta. A menudo las personas no piensan sobre él por qué Jesús vivió. Y en los evangelios, Jesús está... Usted necesita un evangelio nuevo. Sí, mi Biblia está un poco maltratada. Esa está un poco maltratada. Está un poquito maltratada. Ha sido pegada varias veces, pero yo estoy muy apegado a ella. Porque yo tengo las páginas y todo marcadas y... Parece que se acaba de romper. Yo nunca pensé en todos mis 18 años en el aire que iba a haber una Biblia en esas condiciones. Yo creo que es una buena señal. Es una señal de que usted la usa. Tengo la esperanza que cuando San Pedro la vea en la puerta, él diga, muy bien, puedes entrar porque tú la has usado unas cuantas veces. Puede entrar, sí. Ahora, díganos por qué él vivió. Entonces el Evangelio, Jesús está evitando la muerte. Él evita la muerte cuando los soldados de Herodes fueron a matarlo. Él evita la muerte en Nazaret. En su primera homilía, las turbas quieren lanzarlo por un barranco y él evita la muerte cruzando la multitud. Y usted pudiera decir por qué él fue a Jerusalén a morir, pero aún en Jerusalén, él escapa de las multitudes para evitar la muerte. La razón es que él tenía una misión que cumplir y una gran parte de esa misión era el establecimiento de su reino, que es la iglesia. Jesús vino no solamente a salvarnos de nuestros pecados, sino a salvarnos para algo. Él no iba solo a darnos un nuevo comienzo. Nosotros necesitábamos ser salvados de nuestros pecados y lo necesitábamos. La redención es esencial, pero no es todo lo que Dios quiere hacer. Él quiere hacer mucho, mucho más. Él quiere salvarnos de nuestros pecados, pero para esa adopción divina en su reino. Bueno, la parte de la palabra Mesías, el nombre Mesías, significa una misión en un sentido, por una buena razón. Yo no creo que en el mundo de hoy, aún en la iglesia, por lo menos en algunos lugares, aprendemos a vivir nuestro catolicismo. Quiero decir, nosotros podemos conocer todas las doctrinas y las doctrinas deben ser parte de la vida. Nosotros tenemos que vivir estas doctrinas si tanto creemos en ellas. Díganos, ¿cómo cree usted que la persona promedio hoy día tan ocupada como está? Usted es profesor y ya sea asociado, ¿no? Usted todavía tiene que hacer lo mismo que el que está por encima de usted, solo que usted recibe menos dinero, eso es todo. Por eso yo tengo esto así. Así que por eso es que usted tiene esa Biblia. Cualquiera de la jerarquía del cristianismo que quiera comprarle una Biblia nueva, que lo haga. Pero, de todas maneras, esto es necesario. Usted tiene que vivir y comer y beber y dormir y pagar las cuentas. Así que, ¿qué significa eso para el laico promedio sobre cómo pueden aceptar ellos la verdad de la iglesia y vivirla? Esto comenzó con la idea que Jesús es el Mesías. Mesías en hebreo significa el ungido. Y lo que hace Cristo ser el ungido es que Él fue ungido por el Espíritu Santo aún desde su concepción. Así que Jesús tuvo esta misión al ser ungido con el Espíritu Santo descendiendo sobre Él. Lo vemos en el bautismo, pero en nuestro bautismo nosotros también somos ungidos. Y si usted me pregunta qué me hace cristiano, a menudo se dice imitar a Jesús. Y eso es verdad, pero hay muchas personas que ven a Jesús como un buen ejemplo moral, pero no son cristianos. Lo que nos hace cristianos es el término Cristo. En griego significa el ungido. Y lo que nos hace cristianos es que somos ungidos en el Espíritu Santo. En nuestro bautismo y en el sacramento de la confirmación somos ungidos por el Espíritu Santo. Y lo que sucede es que al ser ungidos podemos compartir la misión de Cristo, que es el Mesías. Él tiene una misión y al ser cristianos somos pequeños Cristos. Nos cristianizamos por nuestro bautismo. Así que nosotros compartimos esa misión. Pero en la forma en que afecta a todas las personas es dándonos el poder del Espíritu Santo, porque yo no puedo simplemente imitar a Jesús porque yo quiero hacerlo, aun si veo su buen ejemplo, aun cuando yo lea sobre su buen ejemplo. Yo no tengo el poder de vivir la vida de Cristo, de imitar a Jesús, a menos que yo haya recibido el Espíritu Santo. Y es sobre eso que San Pablo dice en Romanos 7 y 8. En Romanos 7 se trata sobre cómo sin el Espíritu no podemos obedecer la ley. Somos prisioneros del pecado, pero con el Espíritu Santo podemos cumplir la ley. Ahora muchas personas piensan que la ley es una amenaza. Yo recuerdo que cuando yo comencé a enseñar lo hice en la escuela superior, y los jóvenes de escuela superior, cuando yo les daba las clases de ética, de moralidad, a ellos no les gustaba la moralidad porque eran muchas
muchas leyes y ellos pensaban que eso les limitaba felicidad y libertad. Y yo estaba orando para enseñarles que la ley de Dios es liberadora y que es buena. Y yo solo traigo una impresión de mi computadora en ese momento y tenía un gran manual de instrucción y yo no leo mucho las instrucciones, así que yo la abrí y vi todas esas letras rojas en la parte de atrás. No pongas tu impresora en una temperatura sobre 96 grados, no la pongas por debajo de cierta cantidad, no la pongas en mucha humedad, no la pongas en el agua. Ahora, yo les dije a los jóvenes, ellos fabrican la impresora y me dan un manual de instrucciones y este manual de instrucciones me dice lo que yo tengo que hacer con mi impresora. Ahora bien, yo puedo tener la actitud de decir, ¿cómo se atreven? ¿Quiénes son ellos para decirme lo que yo debo hacer con mi impresora? Esta es mi impresora y yo puedo hacer con ella lo que me dé la gana. Pero ellos no dan esas instrucciones para limitar mi vida y limitar mi impresora. Ellos dan esas instrucciones, esas reglas para que mi impresora pueda trabajar a plena capacidad, pueda trabajar mejor. Así que yo les dije a esos jóvenes de escuela superior que yo les quería enseñar con la misión del Mesías y la ley de Jesús, que su ley no es para limitarnos, sino para liberarnos. En verdad Dios es un Padre que nos ama y Dios nos hizo. Y siempre y cuando alguien hace algo, ya sea Hershey's o cualquier otra cosa, siempre que una compañía hace algo, siempre y cuando hacen algo, siempre nos dan instrucciones. Así que Dios nos hizo. ¿Y cuál es su instrucción? En su santa palabra en la iglesia. Y eso nos dice cómo vamos a funcionar mejor en la iglesia. Así que si violamos la ley de Dios, no somos nosotros los que rompemos la ley de Dios, tanto como nosotros quedamos rotos. Así que Dios es un Padre que nos ama tanto, que nos dio su ley para que hallemos el camino de la felicidad. Y lo que es bueno para la persona común es, esto es una instrucción que viene bien con esto. Yo me estaba cortando el pelo hace unas cuantas semanas y la mujer que me estaba cortando el pelo... suficiente para eso. Ahora mismo todavía puedo hacer eso. Pronto no podré, pero estoy aprovechando. Me corto el pelo porque todavía lo tengo. Pero según me cortaba el pelo, yo estaba hablando con ella sobre religión y ella me dijo, oh, usted es religioso. Las religiones tienen muchas reglas. Y yo dije, ¿de veras? Y yo le mencioné que era católico y ella me dijo, tiene muchas reglas como católico, tienes muchas reglas. Y yo le dije, ¿en qué reglas piensas cuando hablas de reglas y catolicismo? Y enseguida ella me dijo, me habló madre de Humana Vitae. Ella no dijo Humana Vitae, pero dijo el control de la natalidad. A ustedes se les dice que no pueden usar los contraconceptivos. Así que nos embarcamos en una discusión sobre los contraceptivos y ese tipo de cosas. Y ella pensaba que era imposible tener muchos niños, que era imposible no poder tener relaciones sexuales siempre que se quisieran si uno no usaba los contraceptivos. Y cuando yo comencé a explicarle a ella, esto trae a la mente la idea de acudir al Espíritu Santo. Las leyes de Dios nos parecen imposibles a menos que veamos el poder del Espíritu Santo. No es por nuestro poder, sino por el poder del Espíritu que viene por la misión de Jesús. Sí, pero usted sabe que esta mujer tiene una cierta cantidad de reglas y regulaciones, una cierta de cosas que ella puede o no puede hacer al cortar su pelo, porque de otra manera usted saldría calvo cuando ella lo pelara. Y eso es lo que yo no entiendo. ¿Sabe? Las mismas personas que se quejan de Humane Vitae, ¿sabe? Y del resto de la iglesia, acatan reglas muchas veces que parecerían increíbles. Si hubiera sido yo me hubiera parado de esa silla y le hubiera dicho, vamos a aclarar esto y yo quiero saber qué reglas está siguiendo usted para cortarme el pelo. Porque sabemos que existen luces rojas y luces verdes y amarillas y que la gente va a la cárcel porque no cumplieron una ley. Ahora, ¿por qué es que ellos juzgan a las leyes de Dios como tan imposibles cuando ellos están asfixiados por leyes de todo tipo todo el tiempo? Una de las cosas de las que hablamos en nuestra serie es la parábola del hijo pródigo y yo pienso que Jesús explica en esa parábola por qué la gente se siente estrangulada por la ley. Y en esa parábola el hijo menor quiere dejar a su padre y le dice a su padre, padre, quiero la parte de mi herencia que de acuerdo con el contexto histórico, el contexto cultural equivale a decir, papá, quisiera que estés muerto. ¿Por qué no te mueres para que yo pueda disfrutar mi parte de la herencia? Porque tú nunca me darás esta herencia hasta que mueras. Así que el hijo toma su herencia, abandona al padre, pensando que al alejarse del padre él va a encontrar su realización y su felicidad. Él se aleja de las reglas, se aleja de la autoridad y él se va a ese país lejano para hallar la felicidad. Y lo que haya es un gran dolor porque él cae en la miseria. Y lo que Jesús nos está enseñando es que el pecado a la larga es un rechazo del Padre. El pecado es un rechazo de nuestra condición de hijos. Es como decir, si yo me pudiera liberar de la paternidad de Dios, yo podría estar por mi cuenta y puedo ser feliz y libre. Y lo que el hijo pródigo comprende es lo empobrecido que es él sin su familia y más que nada sin su padre. Así que él regresa al padre. Pero es una gran parábola sobre la naturaleza del pecado. Y me recuerda, San Juan Pablo II menciona al final de su libro, Cruzando el umbral de la esperanza, él menciona al final que el pecado original, la esencia del pecado original es rechazo a la paternidad de Dios, que todo pecado es un rechazo de la paternidad
paternidad de Dios, es una falta de confianza en Dios. Dios dice que no se debe hacer esto y decimos, ¿por qué? ¿Por qué dice Él que yo no puedo hacer esto? Y entonces queremos comer del fruto prohibido, no confiando en que Dios nos está dando esa ley por nuestro propio bien. Bueno, yo creo que hoy día estamos viviendo en una época que debiera llamarse no serviré. Y esa es la era en que estamos viviendo. Non servium, porque no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Solo hacemos lo que queremos. No, no se puede. No se puede confiar en muchas personas. De todas formas, y uno no puede confiar en ellos, ya que ellos dicen una cosa, pero no es lo que quieren decir. Yo siempre me he preguntado si hay un lugar especial en el purgatorio para los anunciantes. No la compañía tanto, sino aquellos que dicen que todo es nuevo. Si usted saca la palabra nuevo del diccionario, ellos se van a la bancarrota. Y algunas veces yo miro a lo viejo y miro a lo nuevo y son tal vez 2 gramos de diferencia de sal. Pero estamos tan acostumbrados a tratar de hacer la vida de la manera que queremos que no reconocemos el mesianismo de Dios sobre eso. Yo creo que una de las cosas que las personas fallan en reconocer es que la ley de Dios revela la voluntad de Dios, pero también revela el amor de Dios. Y una de las razones por las que la gente se siente temerosa de las reglas y de las leyes es porque no comprenden que detrás de todo eso está el amor de Dios. Y es una de las razones que yo le di a esta joven que me cortaba el pelo muy nerviosamente porque yo no quería alterarla. Yo creo que iba a ser difícil explicarle la ley natural y decirle sobre los fines del matrimonio y cosas por el estilo. Así que yo lo que le dije fue, mire, una de las razones por las que nosotros tenemos esta idea que la contracepción es mala es porque el matrimonio es una imitación de Dios, que Dios como eternidad es el Padre que tiene esta bondad infinita y amor y que derrama toda su bondad infinita sobre el Hijo, que le da su bondad. El Padre ve su bondad y la quiere compartir, le da al Hijo y el Hijo recibe esta inmensa bondad y este amor del Padre y Él quiere en gratitud darla de regreso al Padre, pero el Hijo nunca se cansa de darle al Padre porque Él tiene una fuente interna en el Padre. Así que este eterno e infinito intercambio de amor entre el Padre y el Hijo, y el amor entre el Padre y el Hijo es tan real que tiene un nombre, que es una persona, ese es el Espíritu Santo. Así que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza, de manera que habiendo sido creados a su imagen y semejanza, Adán y Eva, hombre y mujer, van a ver el bello sacramento del matrimonio, que el hombre y la mujer se aman tanto que se dan a sí mismos completamente. El esposo se entrega completamente a su esposa y la esposa y otro tanto, incondicionalmente, con total aceptación, y ese amor entre el esposo se hace tan real que a menudo hay que darle un nombre 9 meses después. Así que ese amor, los niños son un regalo de Dios y es un signo del amor. Y tenemos que el matrimonio es una misión, una participación de la misión de Jesús. Jesús tenía la misión de sacrificar su vida para la iglesia, la novia. Así que el matrimonio es un sacramento, es un signo del amor de Jesús por su novia, la iglesia. Y las personas no comprenden a menudo que si uno tiene una vocación para ser sacerdote o monja, o si está casado, eso... Yo no tengo una vocación, yo tengo que realmente entregarme al Señor para hacer un sacrificio. Pero el matrimonio es un sacrificio, es una vocación de amar. Y las reglas y las leyes del sacrificio son difíciles, duras de entender si usted no entiende la motivación detrás de todo, que es el amor. ¿Cree usted que la persona promedio mira a nuestro Dios como una persona? Yo sé que Él se hizo hombre de carne y hueso, sabemos eso, pero entendemos que fue enterrado. Quiero decir, Él pareció ser el Dios perdido. Y yo creo que porque no captamos eso, es que perdemos toda la realidad de la Trinidad. Porque entonces el Padre es solo. Donde el Padre tiene una barba de este largo, Él no tiene barba. ¿Sabe lo que me molesta más aún que eso? Es un cuadro del Padre eterno con ombligo. Él no nació de nadie. Sí, yo creo que todo nuestro concepto de usted solo oye... Todo el concepto de Dios como Trinidad algunas veces no penetra en nosotros. Tal vez usted no
puede explicar eso un poquitito mejor? Eso es una de las grandes revelaciones y la misión de Jesús, revelar al Padre que nosotros no. El hecho de ser Jesús Hijo lo que revela a Dios como Padre. Los judíos tenían la noción de ser Dios Padre por la revelación de Dios. Ellos realmente no comprendían a plenitud. Ellos no apreciaban su profundidad. Y Jesús en su persona, como usted dice, que estaba clamando Abba, esa profunda relación filial que él tenía con el Padre y esa confianza. Y realmente, ¿sabe cómo Mateo muestra en su evangelio? Jesús es el nuevo Israel. Israel es llamado el unigénito de Dios, pero Jesús es el Hijo verdadero e Israel falló donde Jesús triunfó. Así que Jesús nos enseña cómo ser hijos del Padre. Jesús en su calidad de Hijo nos revela a Dios como Padre. Y lo que es muy interesante cuando hablamos de la Trinidad, como usted dice, con la misión de Jesús, hay un aspecto importante que realmente sale a la luz en la misión de Jesús, y eso es en Juan 16. Él le dice a sus discípulos, miren, yo tengo que partir y sé que ustedes están tristes, pero es bueno que me vaya, porque a menos que yo me vaya, a menos que yo parte, el Espíritu Santo, el Paráclito, no va a venir a ustedes. El Santo Padre tiene una bella meditación sobre esto en su encíclica sobre el Espíritu Santo. El Santo Padre dice, ¿por qué tiene Jesús que partir y pasar por la pasión y por la cruz para que venga el Espíritu Santo? ¿Por qué es eso? Y sabe, ¿será porque Jerusalén no es lo suficientemente grande para los dos, para que Jesús y el Espíritu Santo estén allí al mismo tiempo? No, el Santo Padre dice que es solo por el precio de las llagas de Cristo en la cruz que el Espíritu Santo puede venir. Y lo que significa es que Jesús en la cruz nos da la revelación de la Trinidad, porque Cristo en la cruz se está entregando infinitamente al Padre, exactamente lo que Él hace en su naturaleza divina. En su naturaleza divina Jesús se vacía infinitamente en el Padre. Ahora en su naturaleza humana Jesús se entrega completamente a Él. Pues bien, la cosa es que hay una diferencia cuando usted se entrega a sí mismo y usted tiene una naturaleza finita comparado con una naturaleza divina. Cuando Jesús se entrega en su naturaleza divina, Él nunca se agota porque Él tiene una fuente infinita. Pero cuando una naturaleza finita se entrega, requiere el sacrificio. Porque cuando yo doy cosas finitas, como cuando usted comparte su barra de chocolate conmigo, las hermanas en el convento van a tenerme el chocolate para compartirlo. Siéntate a esperarlo. De manera que cada vez que entregamos algo finito es una entrega y una pérdida. Y cuando mi bebé de 5 meses está llorando y yo tengo que cargarlo y alimentarlo, esa es una hora menos que tengo para estudiar, una hora menos que tengo para prepararme, una hora menos que tengo para dormir. Así que esto requiere un sacrificio. Cuando los seres finitos como nosotros en nuestra naturaleza humana dan y aman, eso requiere un sacrificio. Así que Jesús en su naturaleza humana es una imagen. San Pablo usa la idea. Él hasta usa la palabra icono en Colosenses, que Jesús es el icono del Padre. Pero Jesús es el icono de Dios en la cruz, porque Él está dando todo lo que Él tiene en su naturaleza humana, que es exactamente lo que Él hace en su naturaleza divina. Y esa donación infinita del Padre, y cuando el Padre recibe y ama esta entrega, este regalo del Hijo nos da el Espíritu Santo. Así que la herida del costado de Cristo, el agua que fluye, simboliza el Espíritu que se está entregando, porque en la Trinidad, en la entrega del Padre al Hijo, y el Hijo que se entrega al Padre, y esa entrega nos da e inspira el Espíritu. Así que el sacrificio de Cristo en la cruz nos da el Espíritu, Él nos da el Espíritu. Bueno, usted sabe que nuestro Señor dijo, y usted lo acaba de mencionar, que a menos que Él partiera, el Espíritu no iba a venir, ¿correcto? Pero Él tampoco se fue completamente, porque Él está aquí en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, por el poder del Espíritu. Y esa ha sido siempre una causa de confusión para la gente común y corriente, porque Él se fue, pero no se fue. Él está aquí. Eso es una cosa bella, y usted sabe, cuando Jesús hablaba de su partida, Él estaba hablando de su éxodo por medio de la cruz, pero en realidad Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Él está siempre con nosotros. En realidad, según Jesús avanzaba hacia Jerusalén, Él cuenta una historia que yo creo que tiene que ver con eso, yo pienso, y una de las historias es sobre un señor, un patrón que va a venir a casa a visitar a sus siervos para poder supervisarlos, para ver si todo iba bien en su casa. Así que los sirvientes van a ser bendecidos si Él viene y los encuentra listos. Pero Él dice, pobre de aquel que cuando el patrón venga no lo encuentre listo. Él vendrá en el tercer turno o en el cuarto turno, no sabemos. Él puede venir como ladrón en la noche, pero noten que en toda esa parábola de Lucas 4 la idea de la venida se repite. Jesús nos habla de un señor que viene a su casa y hay que estar listos mientras Él se dirige a Jerusalén, porque Jesús está yendo hacia el templo. Así que Él les está dando una gran insinuación. Es mejor que estén listos para cuando yo llegue. Y Él está avanzando hacia Jerusalén y Él va hacia el templo. Y mientras avanzan hacia Jerusalén, ¿qué cantan ellos? Bendito el que viene. De nuevo el tema de la venida en nombre del Señor, del Salmo 118, que es nuestro Benedictus. Y en la misa, al igual que los apóstoles saludan a Jesús
Cuando Él viene a Jerusalén y al templo con el Benedictus, bendito el que viene en nombre del Señor, nosotros en la misa, cuando Jesús sube al altar, cuando Él está presente en la Eucaristía, en el altar nosotros cantamos, bendito el que viene en nombre del Señor, porque al igual que Jesús vino al templo de Jerusalén en su primera venida, Él está ahora llegando siempre en la Eucaristía, su venida eucarística, de modo que tenemos que ser como los sirvientes que están listos. Así que Jesús viene en la Eucaristía y esa venida eucarística se produce siempre. Jesús está siempre viniendo a nosotros en la Eucaristía y necesitamos estar listos. ¿Cree usted que Él vendrá? Todo el tiempo. En realidad, el tema de la venida, Él viene al templo a juzgar. Así que cuando Jesús viene al templo la primera vez, Él viene a juzgar al templo y San Pablo nos dice, ¿no saben ustedes que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo? Así que en la Eucaristía tenemos esta venida eucarística de Jesús y finalmente tendremos la segunda venida final, la que llamamos la venida final de Jesús, que por supuesto es muy controversial y de la que se habla mucho. Sí, yo soy una de esas. Yo pienso que si Él no viene en alguna forma o manera, todos nos vamos a ir al hoyo. El mundo está ciego y ellos no oyen bien tampoco. Así que yo pienso que tiene que haber algún tipo de segunda venida. No importa si es la última venida. Yo no creo que yo voy a tener la suerte de estar en el día final, pero díganos un poco más sobre cómo uno, porque tenemos tantos frutos maravillosos sobre la Trinidad, sobre la Santísima Virgen, sobre que nunca se conocieron antes de la venida de Jesús. Y Él vino para eso, Él vino para traernos los sacramentos, para iniciar los sacramentos. Díganos cómo es que la persona promedio capta todas estas maravillosas verdades en sí mismo y en una base cotidiana. Una de las maneras más importantes es al ver a Jesús y cómo Él se relaciona con el Padre, y en realidad Jesús nos enseña eso en la gran oración de Cristo, el Padre Nuestro. Jesús nos enseña a llamar Padre a Dios, y Santa Catalina de Siena dice que hay varias etapas en la vida espiritual. En la primera etapa, cuando uno se está arrepintiendo de sus pecados y viniendo a Dios, se le conoce como la etapa purgativa, a menudo porque estamos purgando nuestro apego al pecado y al mundo. Nos relacionamos con Dios como un esclavo o un siervo a su amo, y tenemos a Dios. Nuestra principal motivación es el miedo, el temor de Dios, que es sabio. Ese es el principio de la sabiduría. Pero Santa Catalina dice que en la tradición católica lo que tenemos que hacer es crecer hacia la segunda etapa de la vida espiritual, que se conoce a menudo como la etapa iluminativa, cuando comenzamos a relacionarnos con Dios como Padre y nos vemos como sus hijos. Esa es la clave. Si nosotros podemos vernos a nosotros mismos como hijos de Dios, que Dios nos ama como hijos suyos, y cuando yo miro a mi hijo Joseph, que tiene 5 años de edad, 5 meses de edad, yo lo amo tanto, y él tiene solo 5 meses. Yo haría cualquier cosa por él. Y típicamente yo soy más bien holgazán, pero en medio de la noche, si él hace el menor ruido en absoluto, yo me levanto y voy a verlo en su cuna, porque yo lo amo. Yo lo voy a malcriar, sí, pero trato de no hacerlo. Yo trato de no hacerlo, pero veremos. Pero para lo que me motiva es ese amor, porque yo amo a mi hijo. Pero usted ve, esto es lo bello. Dios nos ha dado a los laicos familias para contemplarlas. Es una contemplación natural. Nosotros somos la mayoría de los casados tienen hijos, y por medio del amor a nuestros hijos, nosotros podemos aprender por medio de nuestro trato diario con nuestra familia cuánto Dios nos ama, que yo amo así a Joseph, cuanto más me ama el Padre a mí. Y mientras yo crezco en ese sentido de ser hijo, yo crezco en la vida espiritual, aprendo a confiar y tener fe, y entonces aprenderé a amar más a Dios. Así que el temor a ofenderlo está presente no solo como un temor servil, sino como el temor de un hijo que ama a su padre, que ama a su papito y que quiere honrar y ser bueno con su padre. Esa es una respuesta muy buena. Bueno, de la Escritura. Eso es maravilloso. Bueno, vamos a regresar con algunas de las preguntas de ustedes, porque yo creo que es muy necesario que vivamos, que ustedes entiendan si están viviendo su catolicismo, ¿ven? Y si usted me dice, yo estoy viviendo mi cristianismo, eso es maravilloso también, pero hay tanto en esta iglesia para ayudarnos en nuestra senda hacia la santidad. ¿Ven? Los sacramentos son maravillosos. ¿Ha ido usted a confesarse últimamente? No. Oh, yo no necesito irme a confesar. Yo no estoy haciendo nada mal. Oh. Usted acaba de hacer algo. Usted ha mentido. Y es una gran mentira también, porque si usted se cree eso, si no puede pensar en nada malo y hay un buen sacerdote, él se lo va a sacar a usted. Él sabe. Así que no se engañe diciendo que usted no necesita ir a confesarse. Yo estoy segura, tanto como que esto es un chocolate,
de que usted sí lo necesita. Y yo no tengo la menor intención de regalárselo. Pero antes de irnos, yo quisiera darles un pequeño atisbo de la nueva serie de Tim, Misión del Mesías. Y entonces necesitaremos 1 o 2 minutos para preparar sus preguntas. Así que miren y esperen unos minutos. Como yo dije antes, la proclamación inicial de Jesús en los evangelios Marcos y Mateo es: arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y vamos a ver que mientras él predica en todos los diferentes lugares, ese es continuamente su tema. Solo un ejemplo de eso se ve en Lucas capítulo 4, versículo 43. Jesús va de aldea en aldea y les dice: yo tengo que predicarle la buena nueva. ¿Y cuál es el foco de la nueva para Jesús? ¿Cuál es el tema del evangelio? La buena nueva para Jesús. Y entonces él dice: vengo a predicar la buena nueva del reino de Dios a todas las demás ciudades. Así que para Jesús el foco de la buena nueva es el reino de Dios. Es el reino de Dios. ¿Cuán a menudo pensamos en eso? ¿Cuán a menudo pensamos en eso? Si usted le hace a alguien la pregunta: ¿cuál es el tema de la buena nueva? Y ellos dicen: Jesús. Y en verdad, así es, Jesús es el tema porque él es el rey. Pero un rey tiene un reino. ¿Qué clase de rey carece de reino? Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Tim ha escrito un libro llamado La Misión del Mesías. Y si ustedes desean este libro, que está en inglés, pues adquirirían todo ese conocimiento al leerlo. Alguien me escribió y me dijo: me gusta tanto su programa y usted lo echa a perder al poner un show de catálogos después. Y yo le dije: ¿qué quiere usted decir que yo lo echo a perder? Yo estoy tratando de que ustedes lean, porque estamos tan acostumbrados a absorber las cosas por la televisión, por el radio, por el internet y todo lo demás, que nunca nos sentamos a leer. Bueno, casi nunca. Y cuando usted lee, yo pienso que absorben mejor las ideas que si simplemente observa. Así que el propósito de eso es que ustedes lean, que compren un crucifijo, que tengan algo en su bolsillo, en su cartera, en su hogar, en su cocina, que les recuerde constantemente a Dios. Y la televisión es un maravilloso medio de comunicación, pero no puede suplantar el lugar de un libro. Así que recuerden eso. Y si ustedes quieren comenzar su propia biblioteca, yo comenzaría con La Misión del Mesías en inglés de Tim Gray. Y es bastante bueno. Gracias. No, usted me está dando las gracias. Muy, muy, muy bien. No, yo le estoy dando las gracias por haberlo escrito, porque necesitamos libros como este y necesitamos otros libros también. Tenemos una llamada. Hola. Hola, mi nombre es ¿Y de dónde es usted? Kevin Smith, soy de Minnesota. ¿Y cuál es su pregunta? Bueno, yo sufrí una herida en la cabeza en 1977 y yo estoy teniendo muchas dificultades en tener fe de que algo bueno me va a suceder a mí. Excepto que yo rezo mi rosario diario y yo cumplo con los primeros viernes y sábados. ¿Y por qué ora usted? Por la ayuda de Dios en todas las cosas. ¿Quiere contestar eso?
Bueno, me parece que él tiene bastante fe si está haciendo su rosario diario. Y él está yendo a las misas allá. ¿Sabe usted? Es interesante que cuando Israel está en el desierto y sale de su gran prueba, Dios tiene tantas cosas maravillosas para ellos. Y lo primero que nos encontramos en los capítulos 16 y 17 es que están en el desierto, que Dios los ha liberado milagrosamente de los egipcios y no hay pan, están hambrientos. Y entonces se quejan y Dios les envía el maná del cielo. En el otro capítulo, en Éxodo 17, no hay agua. Y ahora ellos se quejan, ¿dónde está el agua? Y ellos van a quejarse ante Moisés. Y Moisés dice, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Están al apedrearme y una de las cosas que ellos dicen es, ¿está Yahvé con nosotros o no? Ven, Israel está sufriendo en el desierto y ellos se hacen la pregunta, ¿está Yahvé con nosotros o no? Porque ellos no esperan sufrir. Ellos dicen, tenemos este gran Dios, ¿por qué debemos sufrir? Él es el creador de todo, deberíamos pasarla bien y todo debe ser maravilloso. Pero ellos quieren que Dios sea un padrecito almibarado y Dios nos ama mucho, nos ama mucho para hacernos todo demasiado fácil. Y Moisés aprendió su lección con los israelitas. Y en Deuteronomio capítulo 8 él dice, ¿por qué Dios los hizo pasar hambre de pan? Para enseñarles que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y Moisés les dice, él hizo esto para el bien de ustedes, porque así como el padre impone la disciplina a su hijo, así el Señor les impone la disciplina a ustedes como hijos. Y un buen padre no quiere solamente dar cosas buenas a sus hijos, él quiere que ellos sean buenos. Él no quiere que tengan un buen carro y posesiones, sino él quiere que tengan virtudes y santidad y rectitud. Y San Pablo habla sobre esto en Hebreos capítulo 12, que Dios muchas veces permite que suframos aflicciones, pero eso es una enseñanza que no vamos a encontrar la felicidad en las cosas de este mundo, para enseñarnos que solo Dios satisface. Como dijo Santo Tomás de Aquino, solo Dios satisface. Y tenemos que despegarnos de las cosas de este mundo por medio de sufrimientos y penurias. Y eso es lo que Dios le estaba haciendo a Israel. Israel estaba viviendo una vida suave en el país más rico del mundo, Egipto. Él los sacó al desierto y los hizo pasar un retiro de 40 años. Este retiro de 40 años fue para mostrarles que ellos no iban a tener las mejores carnes, las mejores cosas, porque ellos tenían que aprender que solo Dios satisface. Así que yo pienso que, como dijo el oyente, siempre y cuando usted siga rezando, tratando de alcanzar su fe, el sufrimiento puede poner a prueba nuestra fe, pero si usted comprende que Dios permite, que el buen padre permite disciplinar a sus hijos, no a pesar de su amor, sino debido a su amor, Él permite que suframos. ¿Sabe? Yo no estoy muy segura de lo que sucedió. Usted tiene que haber tenido algún tipo de accidente que le causó una lesión cerebral. Bueno, yo creo que usted debe comprender que en este tiempo y lugar usted puede hacer gran reparación por aquellos cuyas mentes están dirigidas en contra de Dios. De alguna manera, el Señor ha permitido que usted pierda parte de ese cerebro y que usted no pueda hacer lo que hacía, que ya no tenga la energía o la fortaleza. Pero hay un gran mérito para usted y hay una gran salvación para el resto del mundo. San Pedro dice, esta es una era de iniquidad y tu vida debe redimirte. Bueno, pues ya nos redimió nuestro Señor. Así que, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues Él quiere decir que este gran sufrimiento de Cristo, pues nosotros podemos unirlo al nuestro y que Él nos permite con todas nuestras debilidades compensar y hacer reparación por los pecados del mundo. Y por eso es que tantas personas se convierten en su lecho de muerte, que muchas personas de súbito con vidas terribles reciben esperanza. Otros se convierten verdaderamente para el resto de sus vidas. ¿Y por qué es eso? Por personas como usted, ¿ve? Por oraciones como las suyas. Su sección de esa gran cruz es lo que está salvando a estas personas. Yo no sé cómo fue que yo recibí mi vocación entre todo este gran mundo, pero cualquiera que tenga una vocación, es decir, yo no estaba ni cerca de la lista, pero alguien en algún lugar, no fue mi madre porque ella no quería que yo fuera, mi tío creía que yo estaba loca y mi abuela lloró mucho. Esa no era una buena atmósfera para eso. Así que yo me digo a mí misma algunas veces, ¿cómo fue que yo
recibí esta vocación y me dicen, Dios te la dio. Y yo sé eso con absoluta seguridad. Yo sé que fue su misericordia hacia mí, pero alguien, tal vez alguien que estaba en un hospital, que estaba orando por vocaciones, o tal vez alguien en una selva, o alguien como una mujer que iba a la iglesia, y el Señor le dijo, te tengo un tremendo pez. Y esa es la verdad. Yo no estoy tratando de hacerme la graciosa. Esa es la verdad. Que personas como usted ayudan a construir un mundo, ayudan a cambiar el mundo. Y es una pena. Yo creo que vamos a tener que esperar a verlo a él para comprender cuán impresionante fue el dolor de los sufrimientos que pasamos para las grandes vocaciones de esos grandes santos que ha ayudado a desarrollar. Así que anímese, ¿ah? Tenemos otra llamada. Hola. Hola, ¿De dónde es usted? soy de Maryland. Mi nombre es Phil. ¿Y cuál es su pregunta? Mi pregunta concierne a los problemas que estamos teniendo en los centros de trabajo, especialmente en conexión con el hecho de que estamos perdiendo los trabajos por la tecnología, especialmente por las computadoras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En conexión con la realidad de lo que está sucediendo, ¿estaría yo correcto en decir que cuando Él dijo, yo soy el camino, Él pudo también querer decir, yo soy el método, y no haga las cosas de cierta manera, haga las cosas de acuerdo con mis enseñanzas? La palabra método, en vez de lo que yo siempre había pensado, una especie de camino místico. Conteste, ¿es usted madre? Yo soy la entrevistadora y usted es el entrevistado. Yo amo ese bello versículo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que Jesús es el camino es algo a lo que tenemos que aferrarnos en todos los problemas, ya sean estos los problemas en el trabajo, en el desempleo o en cualquier otra cosa. Uno de mis versículos favoritos está en Filipenses 2, en que San Pablo dice, tengan ustedes esta mente, la mente de Cristo, que aunque era igual a Dios, no halló en esa igualdad con Dios algo de qué sacar provecho, sino que Él se vació y se hizo un siervo y se hizo humilde. Así que Pablo le dijo a los filipenses, miren, yo sé que están sufriendo, yo sé que ustedes están pasando dificultades en esa comunidad, pero pónganse en esta disposición mental, piensen que los demás son mejores que ustedes, en otras palabras, imiten a Jesús, que Jesús, aunque era Dios, no aprovechó su divinidad en la tierra, Él no hizo zap e hizo ciertas cosas, Él no cambió las piedras en pan cuando tenía hambre, sino que Jesús se vació como un siervo, Él se hizo siervo de los demás. Y San Pablo dice que por eso Dios lo glorificó y lo elevó, de manera que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblara y se inclinara ante Jesús. Así que la idea es ver a Jesús como el camino, y el método, si es que hay un método en ese caminar, es el imitar a Jesús en su humildad y amor. Y esa es la meta. Y entonces Pablo continúa en el próximo capítulo para decir, miren, si alguno de ustedes está jactándose de ser judío y de que son mejores cristianos que los demás, yo soy judío y tengo un gran título en Jerusalén. Y él sigue diciendo, yo soy judío de judíos, soy de la tribu de Benjamín. Y él dice, yo he abandonado todo por la causa de Cristo, yo veo todo lo demás como basura, desechos en comparación con Jesucristo. Y entonces Pablo nos muestra en el capítulo número 3 de la manera en que él imita a Jesús. Él lo entrega todo. Pablo tenía esta grande, él pudo haber tenido una prestigiosa posición de teología en Jerusalén, y él lo abandonó todo para andar en pobreza por todo el mundo romano, enseñando y predicando sobre Jesús. Así que él dice, imítenme a mí como yo imito a Jesús. Él dice que Jesús es el camino que nos muestra que el amor llega por la humildad y teniendo un corazón de siervo y amando. Y Pablo hace eso. Y eso es lo que estamos llamados a imitar. Y esa es una de las maneras de contemplar a Cristo como el camino. Yo pienso que también él estuvo correcto al pensar, y tal vez yo no lo oí bien, que el camino es la manera de Jesús. Como actuaría Jesús en un momento determinado en el centro de trabajo. Yo siempre tuve... ¿Qué haría él? En algunos lugares es terrible. Ellos no permiten ni siquiera que usted tenga una pequeña cruz. Nosotros teníamos algo llamado una pluma cruz. Y no era solo una
pluma. La pluma tenía una cruz. Y en todos estos lugares que no te permiten tener un crucifijo, pues yo la puse en una pluma. Y esa fue una movida inteligente, creo yo, porque pensé que ellos no podrían quitarte la pluma, solo porque tengo un crucifijo en ella. Pero en esos casos hay que pelear por Jesús, porque algunas de las cosas que nosotros no hacemos como católicos es que casi tenemos miedo de decir pelear por Jesús, defenderlo, apoyarlo, protegerlo, especialmente en la Eucaristía. Apoyar al Santo Padre, decir la verdad. La verdad es el camino. Y si usted queda satisfecho con una media verdad, usted no se va a sentir feliz, porque usted sabe en algún lugar aquí que es una mentira. No existe tal cosa como una media mentira. O es una mentira o no lo es. Y decimos pecado venial. Bueno, yo entiendo eso también. Pero una mentira es una mentira. Y si quedamos satisfechos con medias verdades, eso significa que estamos satisfechos con una mentira. Así que cuando usted habla de ir a Jesús en su centro de trabajo, en su oficina o donde sea, usted tiene que defender la verdad. Usted no puede por miedo, ni siquiera por un momento, pensar que usted puede seguir la corriente solo para que haya paz. Ustedes no desean ese tipo de paz, porque cuando usted muera va a tener que ir ante el buen Dios solito. Todas esas personas de su oficina no van a estar allí. Y puede ser que ellos estén en otro lugar. Pero ellos no van a estar allí. ¿Podrá entonces el Señor decir, tú me defendiste, tú me amaste, tú me apoyaste, tú me protegiste? Y esa es la verdad. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la manera de ser el camino es decir la verdad. Y decir la verdad es tener vida. Porque de otra manera usted muere. Y no son solo tres, es solo uno. Yo tengo que conocer el camino, yo tengo que decir la verdad y tengo que defender la verdad. Y si usted puede hacer eso en su centro de trabajo, usted está en buena forma. Y si ellos lo dejan cesante, pues va a haber alguien más que le contrate. Busque un cristiano, tiene que haber alguien en algún lugar. Y si usted no encuentra otro cristiano, trabaje donde el Señor lo ponga. Yo estaba pensando, porque tenemos 3 minutos, yo le voy a dar uno de ellos. ¿Qué espera usted que nuestros televidentes reciban al ver esta serie? Una de las cosas principales que yo quiero mostrar es que Jesús no vino simplemente a salvarnos del pecado, sino para algo más. Y ese algo más es el reino. Él siempre estuvo predicando y enseñando sobre el reino, y el reino es la iglesia. Que Él es la familia de Dios y la iglesia es la familia de Dios. Y Jesús evita el anuncio de su pasión hasta un punto, hasta que Él le da las llaves del reino a Pedro. Y una vez que Él le da las llaves a Pedro, entonces hace el primer anuncio que Él va a morir. Y entonces desde Cesarea de Filipo, Él se dirige directo al sur, hacia Jerusalén, a morir, porque ahora está listo para morir, porque Él ha dado a Pedro las llaves y Pedro tiene las llaves para atar y desatar. ¿Y cuál es el significado de atar y desatar? El perdonar los pecados y también la autoridad del Papa. Y el poder de perdonar los pecados es un poder tan liberador, y de eso se trata el jubileo. ¿Sabe usted? El Santo Padre ha mencionado que el año 2000 va a ser un gran jubileo. Bueno, Jesús comenzó su ministerio con una proclamación del año jubilar, y ese jubileo, una de las cosas del jubileo en el Antiguo Testamento es que se libera a los esclavos, se liberan las deudas y se libera la tierra. Jesús nos está liberando de nuestras deudas del pecado, y ese júbilo, esa libertad que se acerca va a ser mostrada al mundo en la nueva evangelización, y las personas captan el sentido de la misión de Jesús. Bueno, usted nos ha hablado de las cosas maravillosas espirituales que nos liberan de la deuda del pecado. Y yo estoy hablando de liberarlos a ustedes del peso del dinero. Mándenlo aquí. Y aquí yo estuve tratando de explicar, se los dije, no envíen dinero. Yo no quise decir eso, no quise decir eso. Dios me ampare. Lo que quise decir fue, no lo envíen al templo nuevo, todavía no. Pero de todas formas, solo quiero que sepan que esta cadena está siendo tanto. Nosotros estamos llegando ahora a Corea desde ayer, y qué regalo de Dios que podamos alcanzar a Corea. Y
Casi todas las semanas añadimos por la televisión o por el radio a miles y miles de nuevas personas que escuchan sobre el camino, la verdad y la vida. Pero es una simple cosita y no es una barra de chocolate Hershey. Es el dinero. Así que por favor sean generosos. Los necesitamos para poder devolverles la palabra de nuestro Señor. Adiós. Aleluya, aleluya.